en el que los ansarinos hacen su aparición. Al día siguiente llegaron a Iowa. Estaban como nuevos. Glogo intentaba al menos aparentarlo, por buena educación. Esta zona era la cesta del pan de América y también la cesta de los bocadillos de jamón, en opinión de Rodney. En la mayoría de las granjas se veían cerdos negros y marrones. Rodney dijo que todos los granjeros del estado de Iowa estaban obligados a criar 50.000 cerdos. Una vez hecho esto, se les permitía emigrar a California. Bubu quería saber qué ocurría después con los cerdos, a lo que Rodney respondió que otra gente se los comía. Bubu le preguntó qué obtenían los granjeros a cambio, y Rodney le contestó que una hipoteca. Era otra de sus locuras, siempre el dinero. Según Glogo, es la locura de toda la gente grande. Siguiendo la ruta del norte, poco a poco el paisaje comenzaba a cambiar. Aparecían montañas con laderas pobladas de árboles. Las granjas eran más pequeñas, tenían huertos de frutales y campos donde pastaban las vacas. Dejaban atrás el cinturón del maíz y entraban en el país de los productos lácteos. Ahora se veían pequeños lagos rodeados de bosques. El clima, más fresco ahora, hacía sentirse mejor a los gnomos. Bubu saltaba de una ventanilla a otra para ver el paisaje. Nunca se cansaba de mirar las curvas de la autopista a través de las colinas. Cada día el mundo se hacía más grande, cada día la gente grande se hacía más maravillosa. Al pobre Glogo no le interesaba mucho. Volvía a su cesto, rumiando en silencio sus penas, mientras Bubu y Elizabeth practicaban el nuevo juego de contar vacas. A Bubu le correspondía una parte de la carretera y a Elizabeth la otra. Cuando llegaban a sitios donde había grandes rebaños, el gnomóvil tenía que reducir la velocidad para que no perdieran la cuenta. Hasta ahora habían tenido un sol radiante en todo el viaje, demasiado tal vez, pero a partir de ahora comenzaron a aparecer densas nubes y con ellas la lluvia. El gnomóvil se movía más despacio sobre el pavimento y el agua chorreaba por las ventanas. Bubu siempre disfrutaba al verlo. Era maravilloso estar tan cerca de la lluvia y tan seguro sin mojarse. Al parecer, esto había sido un problema serio en la vida de un gnomo. Si te mojas, tienes que aguantarte y seguir mojado. Hasta el viejo Glogo tuvo que admitir que era más agradable no mojarse. Y allí estaba aquella cosita mágica llamada limpiaparabrisas, que trabajaba sin cesar frente a Rodney. ¿Era el mismo espíritu del gnomóvil o era uno distinto que actuaba por su cuenta? ¿Cómo sabía cuándo empezaba a llover? ¿Sentía la humedad o acaso se lo decía a Rodney? El agua bajaba a torrentes, pero el valiente limpiaparabrisas no se amilanaba. Apartaba el agua a uno y otro lado a toda prisa. Llegaron a un riachuelo desbordado que pasaba por debajo de un puente. Tenía un color marrón oscuro y parecía barro hirviendo. «¡Mira!», gritó Glogo. «¿Ves lo que hacéis cuando asesináis los árboles?». Apuntaba a los torrentes que bajaban por las laderas de las montañas arrastrando la tierra. Sufrió como un avaro viendo desaparecer todo su oro. Se esparcía por todas partes, por todo el país, y a nadie parecía importarle lo más mínimo. La lluvia continuaba y la carretera empezó a llenarse de agua. Rodney tuvo que prestar más atención al volante. Más adelante había campos llanos y el agua amarilla los inundó como si se tratara de un lago. Vieron muchos coches delante de ellos y gente que se movía en medio de la lluvia. Cuando preguntaron qué pasaba, se enteraron de que el agua había arrastrado un puente. El nivel del agua subió hasta el punto de obligar a la gente a salir de sus granjas en botes. Rodney tuvo que dar la vuelta con el gnomóvil y volver por la misma carretera. Durante todo este tiempo, el gnomo milenario estaba frenético y casi llorando de rabia por lo que la gente grande había hecho. Cortar
todos los árboles y dejar que la tierra fuera destruida. Cuando había tormentas de polvo, la superficie del suelo salía volando. Si había inundaciones, se la llevaba el agua. Durante todo el verano había olas de calor y solo podían sobrevivir con la ayuda de abanicos eléctricos, acondicionadores de aire, helados de cucurucho y corriendo por el campo a toda prisa para refrescarse con la brisa. Retrocedieron unos cuantos kilómetros y tomaron otra carretera. Cruzaron el turbulento río por un puente que también corría peligro, aunque todavía se mantenía. Había un gran pedazo de un granero rojo golpeando contra él, mientras otro trozo flotaba también a su lado. Rodney se sentía avergonzado de que el viejo gnomo viera todo aquello, y tuvo que admitir que la gente grande manejaba muy mal sus asuntos. Se alegró de salir del valle y dirigirse a la parte norte del estado, que todavía no había sido arruinada por la avaricia de los madereros. Allí había bosques auténticos y una temperatura bastante fresca como consecuencia de la lluvia caída. Las puntas de los verdes helechos goteaban joyas brillantes y una ligera neblina se levantaba por encima del aterciopelado suelo del bosque. Era una región en la que bien podía haber gnomos, así que bajaron y se pusieron a buscar. No había árboles gigantes como en California, pero había buenos ejemplares y en buen número. Reinaba la oscuridad propia del bosque y el mágico olor del balsámino, el canto del viento sobre sus cabezas, flores y helechos verdes. Todo aquello que los gnomos adoran. Globo y Bubu buscaron como sabuesos, pero sin ningún resultado. Llegaron hasta la otra punta del estado, en la región del río Pigeon, donde encontraron auténticos bosques vírgenes. Pasaron muchos días allí, yendo de un lugar a otro por carreteras salvajes. No encontraron ni rastro de gnomos, y al pobre gnomo milenario le sobrecogió una pena muy grande. Tratando de animarlo, Rodney se declaró responsable. «Me temo que he cometido un tremendo error», dijo. «No he tenido en cuenta que los inviernos son muy fríos en esta región, y tal vez los gnomos no los aguantan». Globo le disculpó dándole una nueva oportunidad. Encontraría más bosques en una parte más cálida del país. Rodney pensó en las montañas Ozark, sobre las que había leído algo en una revista. Irían allí a echar un vistazo. Como era probable que hiciese calor en el camino hacia Arkansas, debían proveerse de termos, hospedarse en hoteles de aire acondicionado y obligar al espíritu del gnomóvil a desarrollar una velocidad de 1,5 kilómetros por minuto. Rodney habló de esta manera, no queriendo aceptar que el tratamiento contra la neurastenia había sido un fracaso. Globo había llegado a un punto en que no quería disentir, mostrándose de acuerdo con todo lo que dispusieran sus amigos. A Bubu cualquier parte de América le parecía encantadora, siempre que fuera nueva y pudiera hacer preguntas. De modo que volvieron al sur, llegando en poco tiempo al río Mississippi, nombre difícil de pronunciar para los gnomos. Globo se deprimía cada vez más, pues cuanto más grande era el río, más cantidad de tierra llevaría a lugares donde ya no sería útil ni a los hombres ni a los gnomos. Había ciudades a lo largo del río, y un día ocurrió un accidente que dio al traste con los planes. Rodney había cumplido su promesa a mamá de conducir con cuidado, pero no pudo evitar que un hombre con mucha prisa se saltara una señal de tráfico y golpeara al gnomóvil en un lado, aplastando su guardabarros y destrozando unas de sus ruedas de atrás. Los gnomos, dentro de sus cestos, sufrieron empujones y arañazos, pero no resultaron heridos. El golpe recibido por el gnomóvil tampoco era de mucha importancia. En el hospital lo arreglarían en unas cuantas horas, según Rodney. Lo grave del asunto comenzó un poco más tarde.
cuando un policía apareció abriéndose paso entre la gente e insistió en arrestar al hombre que se había precipitado sobre Rodney. El policía, cumpliendo con sus obligaciones, tuvo que anotar el número de matrícula del coche de Rodney, su nombre y dirección. Mientras escribía, se acordó de algo y comenzó a mirar al joven. Sincebo, me parece que he oído ese nombre en algún sitio. No es un nombre muy común, comentó Rodney, que se sentía culpable como un falsificador de cheques o un atracador de bancos. Creo que leí algo sobre Rodney Sincebo en los periódicos. Ah, ya sé, los gansos reales abisinios. ¿No es usted el caballero que tenía los gansos? Rodney tuvo que admitirlo, pues conocía las leyes de Missouri y sabía que le multarían si contaba una trola a un policía. Vaya, dijo el poli. Me alegro de conocerle, señor. Era una historia interesante. Qué pena, pobres gansos. ¿Por qué tenían que actuar? ¿Porque tenían que actuar? No, porque murieron. ¿En serio? ¿Acaso no lo ha leído en los periódicos? No lo he leído. Bueno, hubo un fuego en el teatro y ardieron. Qué pena, dijo Rodney. Eso es terrible, después de todo el tiempo que empleé adiestrándolos. ¿Pero no tenía usted algunos huevos? Sí, tenía. Eso era lo que decía el periódico. Estaban intentando localizarle para saber qué había sido de los huevos. Por supuesto, dijo Rodney, sintiéndose como un falsificador de cheques o un atracador de bancos cuando le ponen las esposas. ¿Qué ha pasado con los huevos, señor Sincebo? Están en un lugar seguro. Estarán a punto de salir del cascarón, ¿no? De un momento a otro. Entonces tendrá ansarinos reales abisinios, ¿no? Eso espero. Bueno, entonces esos pájaros valdrán un montón de dinero. Cuídelos. Se había reunido una multitud a escuchar la conversación, percatándose de que había algo más importante que el accidente. El americano medio lee las noticias del mundo, pero puede pasarse toda su vida sin encontrarse con una persona célebre en carne y hueso. Cuando lo hace, un impulso todopoderoso se adueña de él. Aquella gente se dio cuenta de que si estrechaba la mano de Rodney tendría tema de conversación para unas cuantas semanas. Sí, le conocí y me dijo... Allí estaba el pobre vástago maderero, tímido y de gustos refinados, atrapado junto al nomóvil averiado que necesitaba ser empujado para que el tráfico se despejara. Tuvo que hacer guardia junto al nomóvil hasta que llegó una grúa que se lo llevó al hospital de nomóviles, tras lo cual él y su sobrina cogieron las cestas y dirigiéndose a un hotel tomaron una habitación donde esperar hasta que el doctor de coches finalizara la operación. Rodney registró los nombres de incógnito. Timotheus T. Pettigrew y Pamela Pettigrew. Esta vez lo hizo sin mucha esperanza. Sabía que la policía hablaría en la comisaría y que los reporteros de los periódicos siempre tienen algún contacto con las comisarías. Sería fácil para un reportero, una vez en la pista, saber dónde había ido a parar el coche. Cuando descubriera que sus ocupantes llevaban 2 cestos de mimbre bastante grandes, no le sería difícil dar con el hotel donde se habían refugiado. Rodney, a estas alturas, sabía que los hoteles estaban siempre a favor de los reporteros. No se sorprendió cuando sonó el teléfono y una voz cortés preguntó: ¿El señor Sincebo? Se ha equivocado de habitación, dijo Rodney. ¿Es el señor Pettigrew, entonces? Sí, soy el señor Pettigrew. Bien, señor Pettigrew, perdón. Señor Sincegrew, soy un reportero del Rugiaullidos, nuestro periódico de la tarde. Me gustaría hacerle unas preguntas acerca de los ansarinos reales abisinios. Lo siento, pero tengo mucho calor, dijo Rodney. ¿Mucho calor, señor Sincebo? Sí, estoy rugiendo de calor. También estoy aullando. Oh, ya veo, jaja. Pero en serio, señor Sinsapet,
Ya se imaginará el interés del mundo por los ansarinos reales abisinios. Todos los periódicos del país han estado intentando localizarle. ¿Me puede decir si han roto el cascarón y tiene usted ya 13 ansarinos? Los ansarinos están rugiendo y aullando de calor. ¿Los tiene en las cestas, señor Peticín? En los cestos tengo helechos. Por favor, señor Abisín, dígame, ¿tiene 13 ansarinos encima de los helechos? Lo siento, pero no tengo tiempo para hablar con usted. Invente lo que quiera. ¿En serio, señor Abigreu? Usted puede hacerlo mejor que yo. Tiene más práctica. ¿Lo dice en serio? ¿Qué más da? Rodney colgó. Elizabeth y Bubu rugían y aullaban de risa. Cuando trataron de adivinar qué inventaría el reportero, rugieron y aullaron un poco más. Bubu pensó en los periódicos de la gente grande y en los nombres tan divertidos que tenían. Primero el Big Bang, luego el Chifla Tururú y por último el Ruge Aullidos. Era cerca del mediodía y Rodney dijo que la historia no tardaría más de 2 horas en estar en la calle. En vista de lo ocurrido, tendrían que abandonar la ciudad. Se acercó al hospital de automóviles para ver cómo iba la operación. A la vuelta traía mala cara. Las heridas eran más serias de lo que esperaban y debían ir a una ciudad cercana para conseguir un eje trasero. Hasta la tarde era imposible que estuviera preparado. Tendremos otro asedio de fotógrafos, dijo el vástago maderero. Ya tengo a un gordo preparado en el vestíbulo. Rodney había traído un poco de comida, pues era evidente que no podrían llevar a los gnomos al restaurante. Mientras comían, sonó el timbre de nuevo. Esta vez se trataba de un corresponsal, de una asociación de prensa que quería saber los nombres de los 13 ansarinos reales abisinios. Rodney dijo: «De acuerdo. ¿Tiene un bolígrafo preparado?» Comenzó a dictar. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta. He olvidado la siguiente, pero si tienes una gramática griega en la oficina, lo puedes adivinar allí. Kappa, lambda, mi, ni, omicron. Estas son las letras del alfabeto griego y de las 2 primeras obtenemos nuestra palabra alfabeto. Así suman 14, señor Saint-Simon. Bueno, entonces Omicron no existe. El reportero quería saber si los ansarinos tenían ya colmillos. Rodney le informó que ya había un reportero trabajando en aquellos detalles y si dejaba a otro trabajar, también quizá no se pondrían de acuerdo. Por desgracia, Rodney no sabía el nombre del primero, pero la historia saldría pronto. Y fuera cual fuese, estaba bien. Rodney colgó. Pasó recado a la oficina de que no le llamaran más y puso el cartel de no molestar en la puerta de la habitación. Un par de horas más tarde, Rodney bajó y compró el periódico de la tarde. Publicaban otro de aquellos relatos fantásticos que hacían reír a todo el país. El reportero contaba que el excéntrico joven vástago se había construido una incubadora en la parte de atrás de su lujoso automóvil y que había incubado los huevos de los gansos reales abisinios mientras estaba de gira por los Estados Unidos. Ahora tenía 13 ansarinos reales abisinios en 2 grandes cestos de mimbre con camas de lechos traídos de las sierras altas. Todas aquellas criaturas tenían mejillas sonrosadas y coronas doradas como sus llorados padres. Ya estaban entrenados para mover sus colas y responder a preguntas.
Estaban en camino de una famosa clínica para que les bifurcaran sus lenguas y así poder aprender a hablar. El vástago maderero los valoraba en $2.000 por pareja y hablaba de donarlos a la rama verde cuando su entrenamiento hubiera concluido. Después de las risas de rigor de Bubu y Elizabeth, se enfrentaron con el difícil problema de despistar a los reporteros. Como tenían la matrícula del estado de Washington, sería fácil que les reconocieran y no les dejaran tranquilos. Elizabeth propuso ir otra vez al campo a comprar 13 ansarinos, pintarlos para otra subasta. Globo dijo que ya no soportaba ser causa de más problemas y gastos para sus amigos. Lo que deberían hacer era regresar sin pérdida de tiempo a los bosques de secuoyas. Pero Rodney se negó diciendo que aquello no tenía sentido, pues no lo había pasado mejor en toda su vida. Era un juego que estaban compartiendo con los periódicos. Bubu y Elizabeth estaban de acuerdo con Rodney, así que el gnomo milenario tuvo que retirarse a su cesto.